Bienvenidos a este primer capítulo de la nueva sección de salud en corto. En esta sección lo que pretendo hacer es poner en la mesa un tema, el tema que sea con respecto a la salud y analizarlo, desmenuzarlo, dar mi opinión, poner diferentes perspectivas del tema para que ustedes puedan pues generar una opinión y reflexionar. En este caso, elegí alternativas que existen para el profesional de salud, para el médico, para la ciencia de la salud como profesión. Este es un tema que me han estado preguntando muchísimo en redes sociales. De hecho, muchas universidades me piden que dé ponencias al respecto de este tema y me encanta presentarlo porque hoy, actualmente, yo estoy ejerciendo una alternativa del profesional de salud. No seguí la tendencia o el camino que prácticamente todos siguen, que es la especialidad. Ahora, digo prácticamente porque hay muchos que obviamente no han seguido esta tendencia y son muy felices con lo que han logrado. El reto aquí es ser felices con lo que estamos haciendo. Hace no mucho puse en Instagram una frase que decía Morris, que próximamente voy a estar ahí con él en su podcast, donde nos nos plantea esta situación donde si no fuera por el dinero o por lo económico, estarías haciendo lo mismo que hoy haces, o sea, te dedicarías a lo mismo que hoy haces. Y yo prácticamente me sentí como muy en paz de contestar que sí, porque realmente el trabajo que hoy yo hago es un trabajo que yo inventé y que estoy muy orgullosa de poder desarrollarlo profesionalmente. Y prácticamente de eso vivo hoy. Entonces, quiero expresar y quiero exponer las opciones que tiene un médico general en México y lo importante que es un médico general en México. No es para desmotivarlos, no es para que no elijan una especialidad. De hecho, hoy yo no sé si voy a hacer en un futuro una especialidad. Obviamente, todo sueño de un médico, de un estudiante de medicina, es llegar a estar en un hospital y estar operando, estar en clínicas, pero a veces los sueños o a veces la visión cambia durante el trayecto y es aceptable y es válido cambiar y es válido hacer otras cosas. Entonces, la vida es muy larga, la vida hay que disfrutarla, hay que hacer lo que nos apasiona y eso es lo que yo les quiero dejar con este primer capítulo. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para que tú como estudiante de medicina o tú como profesional de salud puedas ver todo lo que puedes abarcar como persona en el ámbito de la salud, la ciencia y la medicina? Ahora, quiero iniciar, como siempre inicio la plática, que cuando nos preguntan en la calle, nuestros familiares, nuestros amigos, o cuando estamos conversando que somos estudiantes de medicina, lo primero que hacen es preguntarnos qué especialidad vamos a elegir o qué especialidad tenemos si no nos conocen que apenas somos estudiantes de medicina. Esto no es por mala onda, no es algo que sea agresivo, simplemente es un estilo, es algo común que se ha desarrollado en una sociedad. Es un pensamiento que la sociedad ha tenido muy marcado, pero ni siquiera es por la propia sociedad. Fue o emergió o empezó a suceder por una necesidad política, una necesidad del gobierno para empezar a tratar las enfermedades. Esto en la historia se relata y he visto muchos conferencistas que lo dicen, que antes no existían las especialidades médicas, por eso existía un médico de cabecera y el médico de cabecera tenía el mismo valor que un sacerdote, que, bueno, que tenía mucho peso su palabra. Entonces se empezaron a dar cuenta los gobernantes, los tomadores de decisiones, administrativos en hospitales, los que administraban los hospitales o la salud, que necesitaban tener médicos más especializados en diferentes categorías. Empezaron con enfermedades infecciosas, empezaron también con la salud de la mujer, por ejemplo, después de un embarazo o durante el embarazo. Se empezaron a dar cuenta que se necesitaba especializar un médico en ciertas temas o ciertas eventualidades. En ese momento, pues obviamente empiezan a surgir las cuatro primeras ramas que casi todos conocemos, que es ginecología, es pediatría, es medicina interna y cirugía, donde obviamente desde los inicios y desde su raíz empiezan a enseñarnos lo básico de cirugía, lo básico de las ciencias clínicas o las sí, ramas médicas clínicas,
que pueden ser cardiología, endocrinología, hematología, y de ahí se derivan muchísimos más. Y estaba después pediatría, que pues al final es por un rango de edad, y después la salud de la mujer, que es ginecología, y obviamente pues porque son las que están pues en la salud reproductiva en ese momento. Obviamente todo esto tenía un fin para que pudieran tener una mejor atención, resolver problemas y al final es un tema político porque se disminuyen costos y desde temprano, si en momentos tempranos empezamos a limitar las enfermedades o a resolverlas más rápido. Y de ahí se urgen todas las demás especialidades. Entonces, empezó a ponerse de moda, así como se pone de moda, por ejemplo, la familia pequeña vive mejor, y que solamente de una época o de una generación para acá ya las familias son más pequeñas. Por ejemplo, la familia de mi abuelo son 15 hermanos. Y obviamente eso ya no se ve ahorita. O sea, ¿quién tiene un amigo que tenga 15 hermanos? Nadie tiene un amigo que tenga 15 hermanos o muy puntualmente alguien lo va a tener. Pero se ha ido metiendo políticamente por campañas, por organizaciones, porque obviamente se entiende que económicamente y por la calidad de vida que se le puede ofrecer a la familia, a los hijos, es mejor vivir en una familia más reducida, 15 a 4, pues es mucho mejor, van a tener una mejor calidad de vida. También empiezan a ponerse tendencias de hasta de arquitectos, de cómo construyen las casas. Ya es muchísimo más cómodo construir una casa para una familia más pequeña con espacios más grandes. Entonces, todo esto, que es una tendencia política, igual pasó con la medicina y las ciencias de la salud. Entonces, por tendencia, empezaron a motivar a los médicos a hacer una especialidad porque al final era necesario tener especialistas. Y eso no solamente pasa en México, esto pasa en todo el mundo. En diferentes momentos hay algunos países que van mucho más adelantados, que están previendo qué va a suceder y que al final son primermundistas. Y hay otros como México o como países en Latinoamérica o en el Caribe, donde empezamos a ver las cosas muchísimo después, 10 años después, 15 años después, y empezamos a tomar decisiones mucho más atrasadas, pero que ya se han visto en otros países que funcionan y entonces las empezamos a imitar. Esto no es malo, está bien imitar lo que hacen otros países donde han tenido éxito, pero hay que tropicalizarlo. Entonces, pues por tendencia mundial, empiezan a ponerse de moda las especialidades médicas y México no fue la excepción, que empieza a motivar a sus médicos a elegir especialidades médicas. No solamente era una motivación de, hey, qué padre, vamos a ser especialistas todos. No, también había un aumento en el sueldo, en el salario para los médicos especialistas. Lo que querían era que estudiaran un poco más para que se pudieran especializar a su labor. No es que eran más importantes, es que eran más necesarios en ese momento. Entonces, desafortunadamente se le empezó a quitar la virtud a la profesión del médico general. ¿Por qué? Porque ahora, como ganaban más los especialistas, pues sí, porque estudiaban más, porque había mucho más demanda, pues empezaron a tener un orden erróneamente jerárquico superior, un poco más arriba. Entonces, así empieza todo lo de las jerarquías dentro de la medicina, porque antes, pues al final eras médico y tenías el mismo voz y voto en cualquiera de las jerarquías. Entonces, pues empezamos a desvirtuar finalmente la importancia de un médico, sea o no sea especialista. Hoy lo que nosotros percibimos automáticamente por todo este movimiento tan marcado que se motivó, que se buscó, ahora estamos presentando lo contrario. Ahora, si no tienes especialidad, ya no figuras en el mundo médico o eres subestimado. ¿Qué están viendo otros países que van mucho más adelantados que nosotros? Por ejemplo, países nórdicos. Ellos se están dando cuenta, y ni siquiera el sistema político, sino los mismos especialistas se están dando cuenta que por mucha especialidad que tengan, también se necesita recordar temas más generales para abordar a más población o a más problemas de la salud en la población. Entonces hay muchos especialistas, por ejemplo, en Finlandia, donde ellos son psiquiatras y se dan cuenta que ganan más o que
no que ganan más, sino que tienen más pacientes, más bien, el término correcto es ese, que tienen más pacientes eh, como médico general que como psiquiatra. Entonces, ellos lo que quieren es estar en el campo clínico, entonces regresan, dejan a un lado su especialidad de psiquiatría, no la olvidan, pero la dejan a un lado y regresan a abarcar el mundo clínico a nivel médico general, porque al final atienden a más gente y abarcan a más mundo. Y ese es su interés particularmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en México? En México no solamente estamos devaluando o estamos subestimando a los médicos generales, sino que por un sistema mal implementado, que al final se traduce en un examen nacional de aspiración a residencia médica, que es el famoso ENARM, hay mucho médico general que queda estancado en la postura del médico general. ¿Qué pasa? Que el sueño que nos han creado de ser especialista no solamente se rompe por no poder lograrlo por méritos propios, por no tener el dinero, por no ser lo suficientemente inteligente, sino que el sistema no va a aceptar a todos dentro de una especialidad. Y eso es algo que tenemos que entender, que hay muchos médicos generales, muchos estudiantes de medicina que egresan teniendo un sueño y que no lo van a poder cumplir, al menos en México, por el sistema como está hecho. Les voy a poner un ejemplo. Hay 165 escuelas de medicina en el país y de esos hay más o menos 16,000 estudiantes que se egresan cada año como estudiantes de medicina. Cada escuela tiene su examen de cómo los va a evaluar para que ya los formen como médicos generales. Ahí yo veo el primer error. Ese es el primer error, que cada escuela, además de que hay un Ceneval y un examen probablemente a nivel nacional, no lo sé cómo está ahorita, pero a mí me tocó presentar el Ceneval, eh, es incorrecto que un médico general pueda pasar a una especialidad sin que se le haga una evaluación real a nivel nacional que lo certifique como médico general. Todas las especialidades tienen consejos. Si tú vas a ser cirujano, vas a tener que también presentar un examen de consejo, que al final, mal que bien, el consejo está evaluando qué tan buen cirujano eres. Después, si quieres ser cirujano plástico, va a haber un consejo de cirujanos plásticos. Y así con todas las especialidades. Tienes que pasar, si medicina interna eres internista, el consejo de medicina interna, y después, si quieres ser cardiólogo, el consejo de cardiología. No hay un consejo como tal de medicina general, de médico general. Y yo creo que ese es el primer error, porque estamos evaluando o estamos poniendo una categoría de mejor a peor a las universidades por un examen nacional de residencias médicas que no tiene nada que ver con lo que sabes como médico general. Número 1, porque el examen nacional de aspiraciones a residencias médicas está desactualizado y no aterriza la situación actual que tiene que saber un médico general. Está muy encaminado como a más especialistas, porque al final esa es su finalidad, o sea, ese es su objetivo, sacar especialistas a raíz de ese examen, pero, o asignarte una plaza. Pero no hay un examen que valide a un médico general. Entonces, de ahí estamos subestimando de que no importa que sepa un médico general, nunca más lo va a necesitar. Y no, de verdad que tenemos que empezar a ver el ancho de la población, el grueso de la población, de los médicos, cuántos médicos se van a quedar fuera de esa especialidad. Y tenemos que empezar a poner varas, literalmente un estándar de calidad para el médico general. ¿Por qué? Porque si tú no cumples los requerimientos necesarios para ser médico general, no puedes ni siquiera ser médico general. O sea, lo siento, no puedes ejercer como médico. No importa que quieras ser especialista o quieres ser administrativo no puedes ejercer como médico. Tú no te puedes presentar en ningún lugar como médico si no tienes los conocimientos de un médico. Entonces aquí te retomamos de que hay 165 escuelas de medicina, pero ¿cuántas de ellas, a pesar de lo que reporta el ENARM, porque de verdad que eso no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo que es una universidad, cuántas de esas universidades realmente crean, forman y egresan médicos generales, buenos médicos generales, que saben resolver? ¿Y cuántas de esas 165 escuelas de medicina solamente están sembrando en la cabeza de los médicos que el ser médico general es un escalón para ser un especialista?
no les están vendiendo una idea real, porque la realidad es que no todos van a llegar a ser especialistas, porque el sistema no lo deja de esa manera. Entonces, tenemos que como país ponernos de acuerdo para primero empezar a subir la calidad y el estándar de los egresados de carreras de medicina como médicos generales. Y después, ya siendo un médico general, ahora sí, prepárate para una especialidad. Y si no quieres hacer especialidad, tú ya tienes tu certificado como médico general y sabes resolver realmente problemas. Porque ¿qué está pasando? Cuando la sociedad, cuando el sistema subestima a los médicos generales, ellos mismos se desmotivan y saben que van a estar teniendo que trabajar en una farmacia similares o que van a estar teniendo que cobrar 300 pesos por consulta o menos. Entonces, es muy denigrante para todas esas personas, no solamente por el hecho de que se topan con pared que no pueden realizar sus sueños, sino que no les den otras opciones laborales. Y entonces se crean médicos frustrados. Y entonces se crean médicos que se creen el papel de que no valen y que no pueden ganar más. Entonces, se me hace un problema realmente de sociedad que nos tenemos que aplicar y que como tomadores de decisiones deberíamos de estructurarlo. Bueno, no me considero una tomadora de decisión realmente porque pues yo estoy en mi casa hablando de esto. Pero hay gente que realmente son tomadores de decisiones en el ámbito de la salud en México, de la educación en salud, de la educación de enseñanza médica y deberían de considerar eso un poquito más, tomarlo un poco más en serio porque pues estamos presentando alrededor de cada año eh, entre 49 y 53 mil estudiantes un examen nacional para hacer una especialidad. De esos que este año fueron 43,000, lo estoy viendo aquí en la pantalla, 43,000 estudiantes se presentaron al ENARMA. De esos 43,000, normalmente en años pasados solamente entre 7,000 y 9,000 alcanzaban una plaza. O sea, estamos hablando que el 15% de las personas que presentan el examen en un año van a tener una plaza médica. Hoy, obviamente, las cosas han cambiado y el gobierno actual ha invertido en abrir muchas más plazas que de hecho lo duplicaron, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Duplicaron las plazas, o sea, ya no nada más son 9,000 plazas, hoy son 18,000 plazas para especialistas. Y muchas personas que no analizan la situación realmente pueden decir, wow, qué excelente decisión, ahora entran 18,000 personas a las plazas. Wow, o sea, sí se vio un impacto, ahora el 30% de los que presentan el examen tienen derecho a una especialidad. Sí, pero ¿en qué circunstancias? O sea, ¿en qué circunstancias, número uno, esa persona que pasó el examen y que le abrieron una plaza extra va a estar llevando su especialidad? Con inseguridad, con pésimos sueldos, con pésima enseñanza, con un sistema dentro del hospital deficiente, con cero insumos y exponiendo a los estudiantes. Y por otro lado, ¿quién es ese estudiante? O sea, están pasando, y que la gente lo sepa, o sea, están pasando niños que sacaron 2.5 en el examen. O sea, tuvieron que tener menos de 40 respuestas correctas en un examen nacional para ya estar cursando una especialidad. No lo merecen, número uno. Número dos, no es la manera. Y número tres, están poniendo en riesgo al paciente, el sistema de salud y la profesión de estos médicos, aunque no se den cuenta. Entonces, no es la solución abrir más plazas, es mejorar las condiciones de los estudiantes y mejorar las condiciones de enseñanza y de los hospitales para que cuando un estudiante bien preparado llegue a hacer una especialidad en esos hospitales, tenga una especialidad de calidad. Entonces son dos problemas que tienen que ser arreglados desde origen. O sea, ahorita el duplicar las plazas nada más es como poner un curita, nada más es como pues tapar el pozo, no sé cómo explicarlo, pero es nada más algo por encima, que no tiene ni pies ni cabeza y que a la larga, tal vez no lo alcanzan a ver ustedes, pero va a haber repercusiones fuertes en la atención de la salud para todos. Entonces, pues básicamente eso es yo lo que les quería comentar o con eso quería abrir el tema. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Es divulgación científica. Empecé mucho con divulgación o con
compartir conceptos de prevención en salud, y hoy ya se ha hecho una labor donde ya veo la necesidad mundial de divulgar la ciencia. Y muchísimo más con la caída de esta pandemia. O sea, no saben cómo organizaciones mundiales o globales, está la ONU, la OMS, la OPS, han buscado mi servicio para difundir información de salud a través del mundo. Se han dado cuenta y se han topado con pared de que no existen blogs, no existe gente que sepa comunicarse. O sea, a ver, seamos bien sinceros. Un médico, por estar tan pegado a libros, tan pegado a artículos científicos, estar hablando entre médicos, pierde la noción de cómo comunicarse con la gente, pierde la noción de que una persona no entiende qué es una cardiopatía o qué es una arritmia o qué es el ventrículo. O sea, esos conceptos, tal vez tú que me estás escuchando o yo los manejo bien, pero una persona que nunca ha abierto un libro de medicina, no. Entonces perdemos la dimensión de cómo comunicarnos con el público para que realmente llegue un mensaje de salud. Realmente se sabe, eso es un dato importante, que de todas las consultas que una persona tiene, un profesional de salud va a llegar a tener, solo el 5% son problemas reales. El 95% son consultas sentidas o son consultas que ellos creen que tienen una patología, pero realmente lo único que necesitan es hablar. Lo único que necesitan es ser escuchados y sentirse entendidos. ¿Cómo demonios una persona en México, o al menos en México, que es un profesional de salud, va a poder hablar con su paciente y solucionar su padecer, que realmente no es un malestar patológico, sino que quiere comunicar y quiere hablar con alguien que lo haga sentir tranquilo, si nada más te dan 7 minutos en el Seguro Social para atender a una persona? Desde que le dices, hola, ¿cómo estás? Pásame tus datos, y la computadora prende el sistema, ya se te fueron los 7 minutos. Entonces, realmente está muy, muy mal encaminado lo que realmente necesita un país para desarrollarse correctamente. Ahora, mucha gente, y no me dejarán mentir, y ni siquiera estamos hablando de estatus socioeconómico, o sea, gente de clase media alta no tiene idea qué pasa en un periodo menstrual, no tiene la menor idea, no tiene idea cómo lavarse las manos, no tiene idea cómo usar un tampón, no tiene idea qué pasa en el acto sexual o en el momento de tener relaciones sexuales. No tienen, o sea, no tienen ni idea de cosas que son de todos los días. Entonces, falta mucha educación a nivel salud, no solamente en los profesionales de salud, sino también en las personas, o sea, que la gente sepa, que la gente entienda lo que es el mundo de la salud, en temas de ginecología, en temas de pediatría, en temas de infectología, en temas de hematología, en temas de alimentación, en temas muy básicos, para que después también ellos mismos, que llegan a ser directivos, que llegan a ser políticos, puedan tomar decisiones un poquito más centradas en la salud, de decir, a ver, 7 minutos no son, no son suficientes para dar una buena educación al paciente. Y los médicos, o sea, duplicar las plazas no es la solución para tener médicos especialistas bien formados y egresar o abrir escuelas de la salud al por mayor no es la solución para tener muchos médicos que resuelvan. Entonces, son todas esas cosas que al final abarca la divulgación en salud, la divulgación en ciencia, y que podemos tomar diferentes aspectos. Ahora, ¿en qué me especializo yo precisamente? Yo hago un poquito de todo porque al final soy una de las pioneras en hacer esto en mi país. Pero en otros países, en Estados Unidos, en muchos países europeos, hay ya esta carrera bien fundamentada y hay subespecialidades de esta divulgación científica, donde unos se especializan, por ejemplo, en la divulgación de artículos científicos. Entonces, su especialidad es estar viendo aquí en qué publicó el New England, y en el momento que sale el artículo lo leen y tienen la capacidad de entender lo médico y transcribirlo en palabras sencillas y lo meten a un blog donde muchísima gente alcanza a escuchar qué es lo que está, de qué es lo que está hablando el artículo. Ahora, mucha gente me va a decir, es que yo no voy a entender nada, no sé nada de salud. No, es que estos divulgadores científicos son expertos en traducirlo tan sencillo y hablar con peras y manzanas que cualquier persona que lea ese artículo lo va a entender. Entonces, ese es un área.
Otra área es, por ejemplo, comunicar esto que les estoy diciendo, temas políticos y sociales alrededor de la salud, ¿no? Que al final eso es lo que debería de estar haciendo una persona dentro del gobierno que está informando lo que sucede en la pandemia. No estoy diciendo que Gatel no sea el adecuado, pero sí debe de haber una preparación detrás de cómo vas a comunicar. ¿Qué es lo que hemos visto ahorita en la pandemia? Que ha habido muchas fallas en la comunicación verbal y no verbal de los que están comunicando todos los días sobre la pandemia hacia el público, hacia nuestra sociedad. Entonces, por eso México ha tenido tantos errores en cómo usar el cubrebocas, cómo lavarse las manos, errores sencillos que no debería de haber un pierde. Pero ha habido tanta contradicción y ha habido tanto dimes y diretes que se ha perdido la comunicación. Entonces hay especialistas únicamente en temas políticos y sociales. También hay especialistas en prevención y fomento de la salud, ¿no? Donde están previendo qué es lo que viene para epidemiológicamente, qué es lo que viene para una sociedad. Por ejemplo, en este caso, desde hace años se viene manejando el discurso que se necesita un instituto únicamente para diabetes. O sea, así como ya está el Instituto de Neurociencias, Neurología y Neurociencias, está el de Cardiología, está el Instituto de, etcétera, de diferentes institutos, se necesita uno únicamente para diabetes ya. Es urgente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya tenemos tantas personas que viven con diabetes que ya necesitamos tratarlos en un lugar especializado para diabetes, para que así no se sature el segundo nivel de atención en todas las otras ramas y tampoco saturemos el tercer nivel de atención por las complicaciones y secuelas que llevan estas enfermedades. Pero no se ha comunicado de la manera correcta, entonces no se ha tomado esa decisión de empezar a formar un instituto de diabetes. Eso también es divulgación científica, eso también es saber delegar y saber comunicar, saber vender una idea para que se efectúe en la sociedad y tengamos mejores resultados a nivel nacional y pues al final de los pacientes o de nuestra comunidad mexicana. ¿Qué más hay? Por ejemplo, una área que a mí me encantaría explorar y que estoy a nada de emprenderla es esto de la prevención y promoción de la salud, sí, pero hacia los niños. ¿Cómo le vendes una idea a un niño para que él pueda empezar a tomar control de su salud? ¿Cómo otros países han logrado que desde niños de 7 años sepan perfectamente qué vacunas necesitan ser aplicadas cuando lleguen a ser adolescentes? ¿O qué vacunas ya se les aplicaron y cuándo es su refuerzo? En Francia, de hecho esto me gusta comentarlo mucho porque es una realidad. Yo tengo amigos franceses y una vez les pregunté, cuando yo emprendía con Salud en Corto, les pregunté que ellos cómo le hacían para vacunarse, porque yo no sabía cómo era la cartilla de vacunación y me dijeron, no, o sea, ¿cómo? O sea, no entendemos tu pregunta. Y yo, no, o sea, tienen una cartilla, van al centro de salud y los vacunan. O sea, neta, desconozco cómo lo hacen en Francia. Y me dijo, no, a ver, o sea, la cartilla de vacunación es igual, o sea, mi cartilla de vacunación, me contestaban los franceses, es igual de importante que mi pasaporte. O sea, yo no puedo perder mi cartilla de vacunación. Desde niños tenemos clases de salud donde nos están enseñando en la escuela y nos fomentan la importancia de tener mi cartilla completa. O sea, yo no puedo aspirar a tener un trabajo si yo no presento mi cartilla de vacunación. Y yo sé perfectamente que me tengo que vacunar anualmente para la influenza y para hepatitis. Yo sé perfectamente que o sea, me empezó a leer toda la cartilla de vacunación sin tener una cartilla de vacunación. O sea, yo me dedico a fomentar la vacunación en México, entonces yo me sé perfectamente el esquema de vacunación de niños, adolescentes, mujer, hombre y adultos mayores. Pero él, que no se dedica a la salud, que él literalmente es empresario, se sabía perfectamente las vacunas que él, su hermana y su papá necesitaban en ese momento. Entonces me quedé impactada cómo realmente desde niños tenemos que fomentar esa comunicación, ese aprendizaje, esa enseñanza sobre salud para que le den una importancia y que al final ese impacto que estamos haciendo en ese momento, esa acción que estamos haciendo, el impacto lo vamos a ver años después, ¿no? Pero
Sí existe gente dentro de la divulgación médica que se encamina en cómo le vendes una idea a un niño, cómo se la transmites, cómo redactas un texto para que el niño lo encuentre atractivo y capte el mensaje de qué importante es la vacunación, qué importante es la higiene personal, qué importante es lavarte los dientes de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, la divulgación científica no solamente es hacer videos de YouTube. Ese es el pico del iceberg que ustedes están viendo. La divulgación científica va mucho más allá y tiene diferentes áreas. Y yo como pionera en este tema, que obviamente no soy la primera que lo hace, y menos en México, o sea, en México hay mucha gente que a eso se dedica, pero realmente creo que yo tengo un espacio muy valioso que tengo que impulsar y que realmente disfruto hacer para que más gente se dé cuenta qué es lo que necesita el sistema de salud en general. Entonces, no solamente es motivar a los médicos generales y cambiar ciertas cosas para que realmente resuelvan problemas y se sientan dignos como médicos generales. Pues espero que les haya quedado un poco claro este tema de las alternativas de la ciencia de la salud. Esto es solo un cachito de todo lo que podemos hacer y espero que tengan una visión un poco más amplia de lo que tú como estudiante puedes lograr, de lo que tú como profesional de salud puedes abarcar. No se desmotiven, siempre hay un lugar para todos. El chiste es tenerlo bien claro y todos los días trabajar para lograrlo. Creo que yo soy muy afortunada de haber encontrado esta área. Como les digo, no sé si mañana voy a querer hacer una especialidad, pero todo lo que haga, tengan por seguro que yo lo estoy haciendo por gusto y por decisión y por eso tengo éxito. No éxito de cuántas vistas va a tener este video, sino éxito en la vida. ¿Por qué? Porque yo disfruto cada día de mi vida en lo que estoy haciendo. Y pues bueno, el éxito es subjetivo, pero de verdad les comparto lo que yo hoy he logrado y que ustedes también lo tienen simplemente cambiando la perspectiva de las cosas y poniéndose un objetivo claro para que les dé felicidad. Entonces este es un tema, el primer tema que quise abordar. Espero que no haya quedado muy largo, pero de esto se trata esta sección, de platicar con ustedes. Déjenme sus comentarios abajo si quieren que iniciemos la plática de algún otro tema. Yo soy la doctora Jackie y esta fue la nueva sección de Salud en Corto.